Bienvenidos a la serie Hacer Familia. Cómo educar a tus hijos según San Pablo. Mi nombre es José María Corominas y hoy vamos a tratar el tema de la carta de San Pablo a los romanos. Tenemos dos personas que nos acompañan y les voy a pedir que se presenten. Rosalba, por favor. Soy Rosalba Bortone, orientadora de pregrado y posgrado por la Universidad del Zulia en Venezuela. También me he formado en el área de familia en la Universidad de Navarra, también en la Universidad de La Sabana, Colombia, así como también con el doctor Melendo en la Universidad de Málaga. Tengo muchísimos años trabajando el área de familia y tuve la maravillosa oportunidad de conocer al doctor Corominas hace más de 40 años, con quien me pude iniciar en el proceso de orientación familiar. Estamos hablando de los años 80. De los años 80. Que fue cuando mi padre comenzó las escuelas tal y como son hoy, ¿no? Con pequeños cambios, pero la verdad es que fue el momento en el cual él comenzó todos estos programas. También quiero recordar al doctor Jorge Cato, porque a través de él después pudimos hacer una labor maravillosa en San Cristóbal, Venezuela, donde yo provengo. Y bueno, mi trayectoria en el área de familia también ha estado en los colegios. Durante 15 años estuve en un colegio donde trabajamos planes de acción. Los papás, para poder inscribir a los niñitos pequeños, tenían que hacer ese curso de 16 horas conmigo y realmente dio unos resultados maravillosos. Antes también en la universidad, cuando yo estaba activa, no quiere decir que ahora no esté activa, sigo súper activa, pero pude constatar en mis alumnos que el bajo rendimiento dependía del núcleo familiar, de cómo estaba la autoestima, la relación con los padres-hijos, y pude constatar que la autoestima y el rendimiento académico están totalmente asociados. Entonces, por eso también de allí empecé a ver la necesidad de formarme cada vez en el área de familia. Pero yo cuando hablaba contigo antes, me di cuenta de que hablabas con especial entusiasmo de cuando tú trabajabas con esas familias con planes de acción, sí, porque veías que realmente funcionaba, ¿no? Totalmente. Y que llevabas todo lo que decían los libros que nosotros tenemos de Hacer Familia y que los ponías en práctica y que funcionaba. Totalmente, considero que es una herramienta fundamental. Si los papás llegan a comprender que es una herramienta sencilla, fácil, lo que hay que tener es constancia, dedicación, saber exactamente ir conociendo a los niños e ir aplicando esos planes de acción maravillosos. Qué importante es que los padres sean partícipes directos de la educación de sus hijos. Mari Carmen, ¿te podrías presentar tú? Yo estoy casada, tengo mis 3 hijos, más tengo 3 hijos más que son de acogimiento. Una niña rusa y 2 niños de Ucrania, que me han venido a raíz de la guerra, llevan casi un año conmigo. El niño tiene 7 años y la niña que los cumplió aquí, y la niña tiene 9 años que los cumplió aquí. Y a los que quiero un montón, porque claro, ya es como si 2 hijos más. Y ¿por cuánto tiempo en un inicio te iban a venir? ¿O venían sin una fecha de...? Vino la guerra y dijeron, ¿puedes quedarte con los 2? Y yo, pues ¿qué vas a hacer? Pues la guerra, pues fenomenal, ¿no? Y me llegaron un momento en que yo no me lo esperaba. Yo trabajo mucho en el instituto y bueno, pues fue un poco difícil. Pero ahora es un regalo del cielo. O sea, cuéntanos las anécdotas que has tenido para compartirlas, que has tenido tanto con la abuela de ellos como con ellos. Pues bueno, con ellos, cuando llegaron, ellos no habían vivido, por ejemplo, claro, nosotros católicos que lo vivimos, y ellos no tenían ningún amor a la Virgen, al Niño Jesús, no, o sea, ellos no lo habían vivido porque su abuela, que es la que se ocupa de ellos viven con su abuela allí en Ucrania, pues no tiene tiempo. Yo creo que la pobre pues tiene mucho trabajo, pues la vida tampoco le da, no sé. La cosa es que no. Pero sí, en cambio, le pedí autorización a la abuela para bautizarlos en España. Entonces yo empecé a prepararles para que amaran a Jesús y amaran a la Virgen. Y la abuela me dijo que sí. Al principio me dijo que no, pero luego me dijo, bueno, sí. Yo creo que la abuela estaba contenta con nosotros, veía que los niños estaban felices
Y primero tuve que conseguir que los niños dijeran que sí, porque yo no forzaba a los niños. Entonces tuve que prepararles en el amor a Dios y a la Virgen. Y tengo una anécdota muy bonita, que cuando yo me venía, me decía, ya había salido para el avión, o ya estaba en Miami contigo ahora, y hablando con Fernando, mi hijo, me decía, mamá, 2 veces me han hecho rezar esta noche los niños para pedir por ti, por tu viaje y para que todo te salga muy bien. Y 2 veces, otra vez. O sea, me parece tan bonito. Cuéntanos también el tema de los problemas que tenía la abuela y cómo hiciste para ayudarla. A raíz de los niños, claro, al estar en casa, pues nos enteramos de casualidad, porque me vieron echarme gotas en los ojos a mí. Y entonces me contó la niña, pues mi abuela tiene problemas de los ojos, tiene una cosa que la va a dejar ciega. Y bueno, con el tema de la guerra, las dificultades que ahora tienen, bueno, pues por X razones, pues la abuela aceptaba que se iba a quedar ciega. Es que es muy duro cuando tú lo piensas, ¿no? ¿Qué edad tiene ella? ¿50 años? 50 y poco. Y entonces mi madre, mi mamá, fue la que me dijo, oye, ¿por qué no la ayudamos entre todos? Y dije, pues vale. Entonces, entre todos los hermanos y mi mamá incluso, pues pagamos a una clínica y fue operada. Y está feliz. Antes, cuando hablaba con los niños en el celular, en el móvil, se acercaba así, la veías pegada a la nariz y en cambio, ahora no. Ahora la ves a ella toda contenta mirando desde lejos. Y de hecho pudo disfrutar, ya estaba operada cuando fue el bautizo de los niños y pudo disfrutar de verlos porque ya estuvo presente en el bautizo de los niños a través de una videoconferencia. Fenomenal. La verdad que muy bonito. La experiencia Fenomenal. es un regalo del cielo y hay que dar gracias a Dios por estas cosas que a veces no te las esperas, pero es un regalo del cielo. Yo los quiero con locura. Muy bien. Entonces, gracias por presentaros. Ahora lo que quisiera es explicar el por qué hemos escogido las cartas de San Pablo y la vida de San Pablo como referencia para esta serie de programas. La base fundamental de nuestras escuelas, la base fundamental de cualquier familia cristiana debe ser Dios, el pilar en el cual nos apoyamos para la educación. Entonces, la verdad es que San Pablo tiene muchos temas, es una vida sumamente atractiva y es una lección para todos los cristianos que debemos de estudiar y poner en práctica. Entonces, en este caso hemos escogido la carta de San Pablo a los romanos. Yo te pediría a ti, Rosalba, en la lectura que has hecho de esta carta, ¿qué te ha llamado la atención? Bueno, es riquísima. Realmente creo que tiene una profundidad y unos contenidos maravillosos y valiosísimos para trabajar las virtudes humanas. Y quisiera comentarles la siguiente. San Pablo a los Romanos decía en el número 13:13, andemos decentemente y como de día, no viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamiento ni libertinaje, no en querellas y envidias, antes vestidos del Señor Jesucristo y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entonces de aquí he sacado y me gustaría compartir con ustedes la educación de la virtud del pudor, que el niño le empieza a sentir se da cuenta de su pudor, de un pudor natural en sí mismo a partir de los 2 a 3 años y luego en todo este proceso hasta los 16 años de edad. Entonces pudiéramos compartir una experiencia que creo que pudiera ser valiosa para los papás, trabajada a través de un plan de acción. Entonces se me ocurría pensar que el objetivo es justamente educar en la virtud del pudor a través de estas etapas del desarrollo evolutivo del niño desde los 2 hasta los 16 años. Y escogí la posibilidad de tener como herramienta el hacer unas baticas para colocarse los niños después que se levantan. Y para eso vamos a trabajar con la abuela de uno de los dos lados, de papá o de mamá, que saben coser muy bien, esas abuelas maravillosas que tenían su maquinita y sabían prestar atención a estas cosas, y pedirle, ir a visitar a la abuela para pedirle que le haga una batica a los niños de la familia con su monograma. Entonces van esa tarde a visitar a la abuela, le plantean esta posibilidad, pero además van a escoger el modelo de bata, claro, un solo modelo para que la abuela no tenga tanta complicación a la hora de hacerlo, ¿ok? Y luego van a ir con papá y mamá otro día a comprar la tela
a un negocio donde puedan escoger los colores para los niños. A mí me hubiese gustado que las niñas se vistieran de rosado y los niños varones pudiéramos colocar un verde, pero eso lo van a decidir los niños. Esto es un planteamiento que estoy haciendo en este plan de acción. Qué importantes los abuelos. O sea, Totalmente. ya no solo los padres, que evidentemente con su ejemplo, con su conocimiento, con su guía, pues son fundamentales para los hijos, pero a veces se pierde el concepto, esa riqueza que los abuelos, porque muchas veces los nietos tienen confianzas con los abuelos que con los padres no tienen. Así es. Y podemos contar cantidad de casos en los cuales, y además en muy variadas edades, Así es. han preferido contarle a la abuela. Yo no tengo nada contra los abuelos, pero muchas veces la figura de la abuela es la más prepotente. Han preferido contarle cosas a las abuelas que igual a los hijos, a los padres no se atrevían, ¿no? Sí, yo incluyo mucho la familia extensa, me parece que el aporte y la riqueza que dan es grandísima. También los tíos, yo he sido tía y he podido vivir todos estos planes de acción con mis propios sobrinos. Entonces, también una de las ideas de los planes de acción es el efecto motivacional que puede causar, en este caso, la batica, y yo le preguntaría a los niños, o la mamá le puede preguntar y el papá, ¿por qué usar la batica? ¿Te ha gustado que la abuela te hiciera esa batica para tú colocarla? Y lo otro es, ¿para qué usamos y por qué la usamos? Entonces también para que los niños vayan entendiendo la importancia y vayan reconociendo a nivel interior, que sería la motivación intrínseca, el por qué el uso de la bata. O sea que es fundamental involucrarlos en todo lo que hagamos. Mari Carmen, no solamente eso, lo que me gusta además de esto es que lo normal es que tú dices, bueno, pues hay que usar bata. Pues no puedes ir en pijama, no, tienes que usar tu bata. Y esta es tu bata, y tú la otra, y tú la otra. Y en cambio, la diferencia de motivarles, de ilusionarles, de meter a la abuela, hasta el detalle de los colores, el detalle, o sea, al final es ilusionarle. Y luego ya, como ella muy bonito ha dicho, el razonamiento, para que quede grabado en sus corazones. Es que me parece tan bonito este plan. Y en su mente, o sea, que ellos entiendan Claro. el porqué de cada cosa y La el para qué. inteligencia, la inteligencia. Y tú, Mari Carmen, en la lectura que has hecho de la carta de San Pablo a los Romanos, ¿qué te ha llamado la atención? Pues mira, yo he cogido así cosas, así como pequeñas, ¿no? Pero dice, que son muy fuertes. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En otro, un poco más abajo dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Entonces, ahora vamos a pasarlo a los niños y a la educación. Y tengo precisamente un ejemplo con estos dos niños que tengo ahora en casa, Román y Eva, que venían del colegio y el niño contaba que se habían metido con él y que es que ese niño es tonto, es que no sé qué. Y yo le decía, vamos a hacer una cosa, no pasa nada, no te enfades con él, vamos a rezar por él, porque a lo mejor nadie le ha enseñado que no hay que hacer eso, y tú sí lo sabes, tú no te portes mal con él, vamos a rezar por él, y olvídalo, no pasa nada, ya iremos viendo, a ver qué pasa, y me lo aceptan. Entonces, los niños son capaces de aceptar algo que parece que dices, bueno, pero es que... Y además, no es fácil, porque a los papás, y a mí misma, cuando él me lo dijo, yo los quiero mucho. Y a mí me salía a decirle, mira, o sea, pues le pegas un puñetazo y lo tumbas y que no se vuelva a meter contigo. A ver, te sale el dolor de madre, ¿no? Pero claro, luego actúas con la cabeza y con la inteligencia y le dices lo que hay que decirle, ¿eh? Vamos a rezar por él, no pasa nada, perdónale, vamos a rezar. Es que San Pablo lo dice constantemente, ¿eh? Constantemente, y es muy, muy duro. O sea, bendecid a los que os persiguen. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y a nosotros normalmente la reacción es, oye, ese es, fíjate lo que me ha hecho. O sea, es que no, a ese no le contamos con él, ¿eh? No contamos con él. Es natural, pero me parece precioso. A mí me llama la atención también San Pablo constantemente haciendo referencia a Dios y su vida y su actividad está todo relacionada con Dios. Por eso es importante repetirle a los padres que tú no puedes dar lo que no tienes.
Si tú quieres realmente transmitir ese cariño, esa relación con Dios, que los niños te vean tenerla. No solo basta tenerla, Claro. sino que te vean tenerla. No vale solo que te confieses, sino que los niños te vean confesarte, para que cuando tú les hablas de algo, se dan cuenta que tú lo pones en acción. Yo pongo a veces el ejemplo de que cuando un padre se vaya a confesar, no se confiese cuando no esté con los hijos, inclusive si va el domingo a misa, se ponga en la cola de la confesión y los hijos vean que él se pone en la cola de la confesión, se mete en el confesionario, sale del confesionario, reza la penitencia y ellos se ven animados, aunque no haya palabras entre medio. El ejemplo es espectacular, pero no hay ejemplo si no hay vida. Y no hay vida si no conoces lo que tú estás realizando. ¿Algún otro punto que os ha llamado de la lectura que habéis hecho y algún ejemplo de algún plan de acción que tengáis? Claro, me mueve lo que tú estás diciendo muchísimo porque es que sin el modelaje de los padres no es posible trabajar y formar a los hijos. Por ejemplo, en el caso de las baticas, los primeros que tienen que tener una bata y comprarse una bata es papá y mamá. Entonces, al levantarse, lo primero que tienen que hacer, si los niños ven eso ya intuitivamente, ya solamente con observarlo, ya van aprendiendo. Entonces, qué importante, y tú lo decías anteriormente, el involucrar papá y mamá y por supuesto a los demás miembros de la familia cuando ellos tengan que ir de vacaciones, dar inclusive ese ejemplo a los niños de usar su propia batica. Tengo una anécdota que ahora me estaba acordando, que los niños cuando llegaron, pues claro, la ducha y tal, al principio como que no sabían, pues como que les daba, sí, o sea, andaba, no, tú me acompañas, tú me ayudas, y les dije, bueno, yo solamente con lo del agua, por el grifo y tal y que cual. Entonces me hizo gracia porque ninguno de los dos se quitaron ni las braguitas ni los calzoncillos, no se los quitaron. Y yo le respeté, por supuesto, y dije, no te preocupes, no pasa nada, si moja, luego cuando te vayas a secar yo ya me voy y tú te quitas todo y ya te vistes. Y así hacíamos. Entonces, me pareció tan bonito. Es lo que tú me decías el otro día que hablábamos. Ellos por naturaleza, no hace falta esperar a los 15 años, no. Desde pequeños ellos lo viven de una manera muy natural. Y además con alegría, están contentos, lo hacían. Yo con digo, fenomenal, estupendo. Muchas veces sin querer, por desconocimiento, por eso insistimos mucho en la formación espiritual y además que las cosas se pongan en práctica. A veces pensamos que le hacemos un favor a un hijo y por desconocimiento le hacemos un desfavor. Así es, un daño, claro. Igual pensamos que esto es bueno porque así se va a hacer, va a diversificar sus experiencias y lo que necesita el hijo es un orden. Y lo que necesita el hijo es una secuencia de acciones que fortalezca eso que en su propia naturaleza ya tiene, porque Dios se lo ha puesto en su interior. En lo que tú estás diciendo es maravilloso por los periodos sensitivos e instinto guía, es que es una maravilla. El esquema de succión del niño no hay que enseñárselo. Explica qué es un instinto guía en periodos sensitivos. Bueno, los periodos sensitivos e instintos guía son esas etapas naturales dentro del ciclo evolutivo de un ser humano para aprender con facilidad determinada área. No solamente en el tema de virtudes humanas, sino también en el área académica, el lenguaje, ¿Y a partir de qué edad comienzan esos? Eso es innato. Y, por ejemplo, el esquema de succión nace con el niño. La mamá lo pone en el pecho, le da tetero y inmediatamente empieza a succionar. Entonces, algo tan difícil como es eso, porque si no piensas, claro, todos los músculos que tiene que manejar un bebé para poder sacar la leche de la mamá. Es increíble, sí. Pasa que no lo pensamos, porque es tan natural para nosotros. Y eso es el instinto guía, ¿no? Sí. ¿Y el periodo sensitivo? El periodo sensitivo ya es el modelaje, ya cuando el niño desde pequeño está viendo que su papá y su mamá se comportan de una determinada manera, por eso es tan hermoso verlos. Cuando ven un trapito, te ven a ti limpiando y ellos agarran un trapito y empiezan a limpiar. Y hay que dejarles, además. Y hay que dejarles. Normalmente, no, deja eso porque, claro, los adultos sentimos que lo hacemos todo más rápido, que el niño hay que dedicarle tiempo, cosa que es correcta, ¿verdad? Entonces, no, déjalo que lo haga. Pero lo de succionar, por ejemplo, o de andar, periodo sensitivo es ese espacio de tiempo en el que esa instinto guía se da más fuerte. Así es. Si se pasa ese periodo de tiempo ya no es tan fácil
educar en ese conocimiento o en ese virtud o lo que tú quieras, ¿no? Va a costar más. Va a costar más. No quiere decir que no se pueda, pero va a costar más. De hecho, dicen que si un niño aprende a andar cuando ya se le ha pasado el periodo, el tiempo de ese instinto guía, ¿puede aprender a andar? Sí, pero siempre se notará, dicen, que siempre se notará que aprendió a andar fuera de su periodo de tiempo. Y es muy importante saber los periodos sensitivos Por de los supuesto, niños. yo creo que esto es una clave fundamental para poder trabajar los planes de acción. ¿Hay un tipo de esquema que explique los periodos sensitivos? Claro, el doctor Corominas lo explica muy bien en uno de sus libros. Entonces animamos a los padres a leer, que averigüen, que investiguen. Estudiar. Porque además es muy apasionante, porque empiezas de alguna manera a entender la actitud a veces de los niños que te piden cosas que no entiendes. Por eso aquí insistimos, hay que formarse, sí, hay que formarse, hay que prepararse. que es muy bonito, que es ayudar a tus hijos. ¿Y qué más os ha podido llamar la atención de la lectura que habéis hecho de San Pablo? Es que San Pablo es de una riqueza impresionante. Yo quisiera contar una anécdota que se la decía a Carmen cuando nos conocimos, de una niña, la acabo de vivir en Italia, hija de una amiga y nieta de una grandísima amiga. Yo estaba lavando los platos en casa de mi amiga y la niña se me acerca, de 4 años, y se queda mirándome. Yo le digo, ¿tú me quieres ayudar? Yo lavo los platos y tú los secas. Entonces, claro, me di cuenta que la niña no lo había hecho nunca y le explico cómo hacerlo. Pues yo lavé todos los platos y esta criaturita de 4 años los ha secado todo. Y le dije, ¿te gustó hacerlo? Sí, me gusta. ¿Lo habías hecho alguna vez? No, nunca. Entonces yo decía, bueno, qué importante es que nosotros como adultos, como papá y mamá, yo como vecina, amiga del vecindario, que también puedo colaborar y ayudar en este sentido, esos niños, cuando tú les das las oportunidades y las ocasiones las aprovechan de una manera increíble. Obviamente no le vas a dar a secar la vajilla de lujo de los domingos, de los días especiales. Tienes que adecuarlo a la edad que tiene. Bueno, la vajillita era de todos los días y aunque era y si de se vidrio, rompe no importa, lo si hizo se rompe muy alguno bien, no importa. pero lo hizo, parecía una viejita, increíble con qué propiedad lo hacía, que realmente me convencía aún más cuando hago este tipo de cosas, de ver que sí es posible y que a los papás y a las mamás hay que animarlos, que tengan ilusión, entusiasmo, que hay que educar de una manera alegre, optimista, positiva, porque sí se puede. Qué bien. ¿Y alguna otra experiencia que tú tengas, Mari Carmen, con respecto a algún plan de acción, alguna familia que puedas contar? Pues mira, bueno, yo de todas maneras también quería que aquí en este capítulo que dice no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso me parece importantísimo. Explícalo. Y explicárselo a los niños, porque muchas veces por circunstancias pues tienes un cargo o tienes una situación por encima de otras personas y es muy fácil ir con esa actitud de, San Pablo lo decía muchas veces, dice, porque él por la suerte que había tenido de ser elegido, de ser apóstol, de lo que él hacía, de cómo él hablaba, de su misión, se le podía haber subido a la cabeza. Y sin embargo, tenemos que siempre ser humildes. Eso lo dice mucho San Pablo, mucho, ser humildes. Eso me parece también precioso. Y la frase típica de San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Así es, esa me encanta. Eso constantemente lo dice, inclusive habla de yo no soy una carga para las diferentes comunidades de cristianos que se iban creando. Sin embargo, también reforzaba que era responsabilidad de todos los cristianos mantener la iglesia, mantener las parroquias, ayudar a los sacerdotes. Y más hoy en día, en el cual pues, los sacerdotes muchas veces están abandonados y que es tan difícil conseguir hijos que al final acaben siendo sacerdotes, que vayan al seminario. Yo he estado en una convivencia hace 2 semanas y estábamos hablando en grupo y comentábamos, casi deberíamos de pesar el suelo que pisan los sacerdotes, porque lo tienen todo en contra. O sea, hay que estar al lado de ellos, hay que rezar, hay que apoyarlos y hay que verlos como verdaderos héroes. Y es en las familias donde crecen esas vocaciones. Evidentemente es una vocación que da Dios y Dios da la fe y Dios nos señala el camino de lo que
de lo que vamos a ser, ¿no? ¿Queréis hacer algún último comentario antes de cerrar este programa? Yo diría que a los papás les animaría, estamos haciendo este programa, nos estamos volcando en estudiar todo, leerlo, pensando en que lo utilicen. No solamente el que nos escuchen a nosotros, sino que luego lo utilicen, lo lleven a la práctica. ¿Qué quiere decir? Yo lo que he leído es muy fácil, lo entiende un niño pequeño. El bendecir a los que os persiguen. Es que es muy fácil. Y eso, fíjate lo que dice San Pablo, bendecid a los que os persiguen. Entonces, a raíz de ahí ya decirle, ¿ves? Cuando se meten contigo en el colegio, vamos a rezar por ellos. Rosana, además, se te quita... Bueno, perdona, ya porque tenemos que ir terminando, ¿algún último comentario cortito? Bueno, yo invitaría a los papás, y me invito a mí, los invito a todos, a la constancia. Si queremos lograr estas metas educativas con los hijos, tenemos que ser personas no solamente de leer y prepararnos, sino que haya constancia, que haya convicción en aquello que queremos lograr para nuestros hijos. Tendremos mejores sociedades en la medida que tengamos mejores personas, pero para tener mejores personas tenemos que tener mejores familias. Entonces mi invitación es a ser papá y mamá que sean constantes, que se enamoren de este proyecto. Perfecto, y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Invitamos a los que nos oyen que lean los Evangelios. Los Evangelios es la fuente de vida, de apoyo, es la palabra de Dios, y no puedes ser cristiano si no conoces lo básico, y lo básico son los Evangelios. Y un hecho ya para terminar es que los Evangelios, como tú bien has dicho, está hecho de tal manera que lo entiende la persona formada como la persona no formada. Una frase del Evangelio puedes entenderla de golpe o tirarte días investigándolas. Por lo tanto, ya, bueno, nos vamos a despedir. Quiero dar muchísimas gracias a los que nos están viendo, y que Dios les bendiga a las familias. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.